Bueno, ahora sí. Gracias por avisar. Lo que estábamos viendo, decía, es la categoría de fuerzas que llamamos de vínculo, que tienen en común dos cosas que son complementarias, o pasan las dos o no pasa ninguna. Una es que reducen grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad son 3 para cada partícula como máximo, y esos grados de libertad se pueden reducir básicamente por dos vías, o bien por decreto, porque simplemente uno dice, bueno, el movimiento es plano, el enunciado del problema, o yo les decimos el movimiento es plano, y en ese caso entonces por ese decreto la partícula vive en el plano, digamos, del pizarrón o del papel, y entonces ahí le restamos un grado de libertad. El otro es a través de fuerzas de vínculo. Si el objeto está apoyado en un plano, entonces ese plano le quita otro grado de libertad. Entonces, las fuerzas de vínculo funcionan de manera de restar grados de libertad. Y la otra propiedad de las fuerzas de vínculo es que yo no conozco cuánto vale su intensidad a priori. Eso es porque la fuerza tiene la intensidad que tenga que tener para garantizar ese vínculo. Yo apoyo un objeto en un plano y el plano hace la fuerza necesaria para sostener ese apoyo, más grande o más chica según el problema. Y vimos la fuerza normal de apoyo en planos, que siempre es perpendicular al plano en cuestión, apunta hacia afuera de ese plano, y tiene una intensidad que no es dato, como acabo de decir. La tensión de las sogas tiene una dirección paralela a la soga, el sentido es hacia la soga, porque la soga lo que hace, si yo ato cualquier cosa a una soga, con la soga yo atraigo el objeto, entonces el sentido es hacia la soga, y la intensidad, de nuevo, como es una fuerza de vínculo, no sé a priori cuánto vale. Vamos a ver un ejemplo relacionado con tensión de sogas para que por ahí se entienda. Yo había dado las características de esa fuerza de tensión, pero hagamos un ejemplo mejor. En realidad sería completar el ejemplo de lo que habíamos visto, empezado a ver la vez pasada. Eran dos partículas de masas M1 y M2, unidas por una soga. Las sogas las suponemos con dos propiedades que son simplificaciones en realidad del problema, pero muy útiles, que no son inextensibles. Entonces la longitud de la soga es dato, y no varía con el tiempo, y son de masa nula, lo cual en realidad quiere decir que sabemos que las sogas tienen masa, pero estamos suponiendo que la masa de la soga es menor que la de los objetos a los cuales está vinculado. Entonces ahí tengo una soga, y para completar, para que esta disposición sea un ejercicio, apoyamos en un plano inclinado, se forma un ángulo alfa con la horizontal, y acá le aplico una fuerza F. O sea, yo tiro de esta partícula 2 con una fuerza F. ¿No? Entonces, y bueno, quiero resolver ese problema, quiero saber cuál es la aceleración de las partículas en ese caso. Para lo cual, bueno, como cualquier problema de dinámica, tenemos que identificar correctamente todas las fuerzas que aparecen, y después hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración para cada partícula del sistema, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos, entonces hagámoslo, pero más o menos rápido. ¿Qué fuerzas tengo actuando en este problema? El peso, la normal, la tensión. Perfecto, Bueno, todas ellas. Peso, normal y tensión para cada partícula, en realidad. Entonces tenemos peso M2G, vertical hacia abajo. Peso de la partícula 1. También. Las normales son perpendiculares al plano de apoyo, es el mismo plano de apoyo,
son normales, son perpendiculares y apuntan hacia afuera del plano en ambos casos. Entonces acá tengo para la partícula 1 la normal N1 y para la partícula 2 otro tanto, normal N2. Y la tensión que de eso se trata ahora, aplicada sobre la partícula, sobre cada partícula, es paralelo a la soga, hacia la soga, en cada caso. La tensión sobre esta partícula va a ser así. Habíamos visto la vez pasada, acá debería poner T1, pero pongo T, y ahora aclaro. La tensión T1 es la que ejerce la soga sobre la partícula 1. Y lo propio sobre la partícula 2, también hacia la soga en este caso. Y debería poner T2, pero pongo T. Ahora vemos, eso tiene que ver con lo que vimos la vez pasada. Como la soga, los pares de interacción, alguien me preguntó si este es un par de acción y reacción, y la respuesta es claramente no. Porque no, quien ejerce estas tensiones es la soga. Entonces los pares de interacción de estas dos fuerzas de tensión están en la soga. No los voy a dibujar de nuevo, pero son, si yo dibujo la soga, tengo que dibujar los pares de interacción de estas tensiones. T1 menos T1, porque como es el par de interacción va a apuntar para el otro lado, y menos T2, y los sentidos son tales que tensan a la soga, o sea, la función de los pares de interacción de estas tensiones es querer estirar a la soga. Como la soga es inextensible, no se estira, pero se tensa. Y de esa manera la soga cumple su función. Las sogas solo funcionan en dinámica cuando están tensas, cuando están a punto de ser estiradas. Y esos pares de interacción, la suma de esas fuerzas, son iguales a la masa por la aceleración de la soga. Y ahí entra la simplificación una de las simplificaciones que estamos usando. La tensión de la soga, la masa de la soga la suponemos 0. Con lo cual la suma de esas dos tensiones es 0. O sea, T1 en un extremo es igual, menos T2 es igual a 0. De lo cual surge que T1 y T2 son iguales en módulo. Y por eso pongo directamente T ahora. De acá en adelante, en los extremos de la soga, si de un lado se llama T, del otro también. Porque la diferencia de los módulos de esas tensiones es la masa de la soga por su aceleración, que suponemos 0. ¿Está claro? Entonces, esas dos tensiones son iguales en módulos. Los sentidos claramente no se ven. Pongo un sistema de coordenadas, que todavía no puse. Medio complicado, no tengo mucho lugar, voy a ver si se entiende el dibujo acá. Sobre el plano acá, hago una coordenada X. No sé si se entiende, espero que sí. Y en esa coordenada pongo las posiciones de las partículas. Acá X1 y acá X2. Como recuerden que son, por un lado uno dibuja un bloque, pero por el otro lado la hipótesis es que son partículas, así que el X2, digamos, lo pongo en cualquier lado. Esta dimensión, el tamaño de este objeto es despreciable para mí, así que uno lo dibuja grande para poderlo ver, pero lo supone puntual. Entonces X2 es la posición de esa partícula. Y lo mismo que X1. Y entonces, como acá viene la restricción al grado de libertad, como la soga la supongo inextensible, entonces yo ya sé que la diferencia entre las posiciones de las partículas es L en la longitud de la soga. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, que X2, el origen está en algún lado, pero no importa. La posición 2 es la posición 1 más L. ¿Verdad? El 0 está en algún lado que no viene al caso. Lo puedo poner en el origen del plano, que no lo uso.
x2, que es x1, más la distancia entre las dos partículas, que coincide con la longitud de la soga. Entonces tengo esta ecuación, que lo que me dice que los grados de libertad de cada partícula en la dirección del plano, cada partícula en la dirección del plano tiene un grado de libertad, y esta tiene en general otro, pero cuando está unido por una soga, los dos grados de libertad están vinculados. Y esto es lo que se llama la ecuación de vínculo, en realidad. Esta ecuación me dice que si yo sé dónde está la partícula 1, puedo calcular dónde está la partícula 2, y viceversa. Entonces, esta restricción del grado de libertad es culpa, digamos, de las fuerzas de vínculo. Esto es así para todo tiempo, además. O sea, ¿no? Yo lo dibujé en la foto que está en el pizarrón, pero es así para todo tiempo. Quiere decir que si esa ecuación la derivo en el tiempo, también es cierto. Ahora, la derivada de la posición de la partícula 2 es la velocidad en x de la partícula 2, ¿verdad? Y lo mismo para la 1. Entonces, si yo derivo, acá voy a tener v2, y acá voy a tener v1, y L es constante, derivada 0. Quiere decir que de ese vínculo que establece la soga tensa, obliga a que las velocidades de las partículas sean iguales, lo cual es intuitivo. Digamos, si estos fueran los vagones de un tren, unidos por una soga, una cadena o lo que sea, los vagones de un tren todos tienen la misma velocidad. ¿Por qué? Porque están unidos por algún vínculo que funciona como una soga inextensible. Está claro que las velocidades son iguales. Pero esto lo puedo repetir, puedo volver a derivar. Esto quiere decir, x2 es x2 de t. No, ¿qué función del tiempo es? No lo sé, ese sería lo sabré al final del problema. Y derivo y obtengo v2 de t, que es igual a v1 de t. Pero decía, ese proceso de derivar lo puedo repetir una vez más y obtener que entonces la aceleración de la partícula 2 es igual a la aceleración de la partícula 1. Todo esto tiene que ver con el vínculo que establece de la soga. Entonces sé que las aceleraciones son iguales. Las aceleraciones son esencialmente incógnitas en un problema de dinámica. Y como tengo dos partículas, tendría dos aceleraciones. Tengo dos aceleraciones. Pero el vínculo, fíjense que restar un grado de libertad acá obliga a que esas dos incógnitas sean la misma. Entonces esta ecuación está establecida por el vínculo. Entonces, por un lado, fíjense, el rol de esta soga me causó una incógnita. ¿Cuánto vale T? No lo sé, es una incógnita. ¿Cuánto vale mg? Sí, uno supone que la masa 1 y la masa 2 son datos, que g es dato. Entonces, ¿cuánto vale el peso de cada partícula? Es dato a priori. Yo ya lo sé antes de plantear el problema. Eso quiere decir a priori. ¿Cuánto valen las normales? No lo sé, porque son también fuerzas de vínculo. Lo sabré una vez que resuelva el problema. Están entre las incógnitas de este problema. Y lo mismo digo de la tensión. Cuando puse la soga, aparece la tensión, que es una fuerza de vínculo, luego es una incógnita. Entonces yo agrego una incógnita, la soga agrega una incógnita, que es la tensión, pero me da un resultado, que es que las aceleraciones son iguales. O sea, agrego una incógnita y un dato, si se quiere. Con lo cual el problema, ahora lo planteamos, lo resolvemos, pero quería poner el foco en cuál es el rol de las fuerzas de vínculo. Parecido, no voy a entrar de nuevo en detalles, pero el rol de las normales es parecido. Si no fuera por el plano, las fuerzas normales las causa el plano ese inclinado que está en el plano del pizarrón. Estas partículas, las dos partículas, cada partícula tendría 3 grados de libertad si estuviera en el espacio. Como yo ni siquiera lo dije, pero dibujé dos partículas en un plano, todos sobreentendimos que esas partículas, no sé cómo se mueven, pero se mueven en el plano. Con lo cual ya decreté que le sacamos un grado de libertad. La partícula 1
que va a vivir todo el tiempo en el plano del pizarrón tiene 2 grados de libertad, y la partícula 2 también, son 4. O sea, en principio, si no dibujo ni plano, ni soga, ni nada, tiene 4 grados de libertad, este sistema de 2 partículas, ¿sí? Ahora, si yo digo, agrego ahora, a cada partícula la apoyamos en un plano, inclinado o no, el hecho de que esté apoyada en un plano me restringe 1 grado de libertad para cada partícula, porque lo que voy a impedir es que la partícula se mueva en las 2 direcciones posibles, puesto el plano, las 2 direcciones posibles son paralela al plano o perpendicular al plano, ¿verdad? El hecho que está apoyada me impide moverme en la dirección perpendicular al plano. Más o menos, en realidad lo que me impide es perforar el plano. Para el otro lado podría moverme, pero si me muevo para el otro lado me despego de ese plano, con lo cual tampoco puedo seguir diciendo que esté apoyada. Entonces, si me dicen que está apoyada en el plano, sobreentiendo que nunca se despega del plano. Entonces, el efecto es que se mueve solo en una dirección, con lo cual el plano inclinado le resta 1 grado de libertad. Entonces hay una incógnita que no tengo. Si en el plano yo pondría coordenadas X, Y, fíjense que el eje Y ni siquiera lo dibujé, pero el eje Y, las partículas no lo recorren porque están apoyadas al plano. Entonces la aceleración en Y es 0 para 1 y para 2. Eso es lo que hace similar a esto. Ese vínculo que establece el plano hace que la aceleración en la dirección perpendicular al plano sea 0. Entonces, ahí son datos que yo tengo que los uso. Ni siquiera hablé del tema en la dirección Y, ni siquiera voy a escribir la suma de fuerzas en Y. Háganlo ustedes, lo van a hacer para este ejemplo y para muchos otros. De la suma de las fuerzas en la dirección perpendicular al plano, voy a tener una incógnita que es la normal. Entonces, si quiero la normal, escribo esa ecuación, suma de fuerzas en Y, va a ser, lo puedo decir, pero no lo voy a hacer, N1 menos M1G coseno de alfa igual a 0, porque la aceleración en esa dirección es 0, y de ahí despejo N1, y lo mismo en N2. No voy a hacer eso porque no es lo que quiero en este momento, me voy a ocupar, entonces, cada partícula tiene 3 grados de libertad, menos 1 porque vive en el plano, menos en el plano del pizarrón, menos otro porque está apoyada en el plano inclinado, entonces le queda 1 grado de libertad a cada partícula. 1 grado de libertad para esta, más 1 para esta, son 2 grados de libertad para el sistema, en lugar de los 4 que decíamos. ¿Dónde se perdieron 2 grados de libertad? Por estar apoyadas en el plano, las dos. Entonces tengo 2 grados de libertad, pero si están unidas por una soga, esa soga establece ese vínculo que está escrito acá, y le resta otro grado de libertad. Este grado de libertad no es ni de la partícula 1 ni de la 2, las dos están como ligadas, pero bueno, es 1 grado de libertad menos de todas maneras, entonces queda un solo grado de libertad. Las dos partículas se mueven como si fueran una. Entonces, hagamos para la partícula 1, este sería el planteo del problema. Para la partícula 1, suma de las fuerzas en X, que es lo único que voy a hacer, la suma de las fuerzas en X. El eje X lo hicimos positivo en el sentido ascendente, entonces, ¿qué fuerzas positivas tengo? La tensión, que es una incógnita, y la componente del peso, menos M1G0. Y nada más porque la normal es perpendicular, ¿verdad? Al eje X. Y eso es igual a la masa por la aceleración de la partícula 1. Pero como acabamos de ver que la aceleración de la partícula 1 es la misma que la de la 2, lo llamo A. A es A1 o A2 indistintamente, son iguales, ya lo sé. ¿Ok? Para la partícula 2, la suma de las fuerzas en X, bueno, vamos a la partícula 2. La partícula 2 tiene aplicada una fuerza F, que supongo dato, o sea, yo tiro de la partícula 2, o empujo, como quieran, hacia arriba, porque si no, esto no va a subir, ¿no? Para que esto suba, este tándem de partículas suba, alguien tiene que hacer algo. Entonces aplico una fuerza F. F es positiva en este sistema de coordenadas.
la tensión es negativa, tiene el mismo valor que la otra, y por lo tanto es incógnita también, y la componente del peso pues, para esta otra partícula. Y nada más. Profe, yo lo que hago para saber si algo es positivo o negativo es, me fijo hacia dónde va la aceleración, o más bien el movimiento, y si va a favor del movimiento es positivo y negativo, ¿está bien esto? No está bien eso. Vos estás escribiendo ecuaciones que son vectoriales. Entonces hay que poner un sistema de ejes coordenados en la cual expresar esos vectores. En este caso es este eje verde X. Lo que sí, vos podés es elegir el eje X para el otro lado. Eso sí, pero una vez que lo pusiste los ejes, las componentes de los vectores apuntan para donde vos suponés. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, yo digo, X lo elijo para arriba, y después a partir de ahí tengo que ser consistente. Acá tengo dibujados los vectores. Entonces, F es positivo porque apunta en el mismo sentido que mis ejes. Esta tensión es negativa porque apunta en el sentido contrario, esta es positiva y así. La aceleración yo no sé para dónde apunta. Justamente es una incógnita. Entonces entonces la incógnita pongo A simplemente, y como es una incógnita, bueno, cuando resuelva y despeje, si A es positivo, quiere decir que la aceleración va en el sentido de los ejes que tengo, y si A es negativo, va en el sentido contrario. Eso ya me enteré. Lo mismo con la tensión. Lo pones en relación a los ejes. Está bien, ya entendí. A los ejes. Y acá pongo A. Para la aceleración no me preocupo si positivo o negativo, porque no sé cuánto vale. Así que para las tensiones es un poco distinto. Yo sé para dónde apuntan las tensiones y esta es la soga y funciona como estamos suponiendo. Yo sé que las tensiones van a ser así. Lo que es incógnita es el valor numérico. Pero la aceleración no lo sé. Esto podría estar subiendo o más complicado. Si esto está subiendo, quiere decir que las velocidades son positivas, porque el sentido del movimiento me lo da la velocidad. O sea, si yo los observo subir, las velocidades son positivas. Las aceleraciones no lo sé, porque podría estar subiendo, pero se va frenando de a poco, porque está trepando la colina, por inercia viene subiendo, pero se va a ir frenando. ¿Qué querría decir eso? Que la aceleración es negativa. ¿Ok? Y bueno, yo no lo sé eso, para eso resuelvo el problema. O sea, para las incógnitas yo no me preocupo de ponerles un signo. El signo saldrá como resultado del cálculo. Entonces acá lo mismo, acá tengo que poner la masa de esta otra partícula por la aceleración, que son iguales, así que pongo A de nuevo. Si ustedes quieren pueden poner a 1 acá, a 2 acá, y usar esta ecuación que me dice que son iguales, pero es lo mismo. Entonces ahí tengo dos ecuaciones de Newton en la dirección de movimiento. Pregunto, ¿cuáles son incógnitas acá? En estas dos ecuaciones que escribí. Tensión y aceleración y tensión. Perfecto. Muy bien, y nada más. Porque supongo, lo dije nada más, en el enunciado del problema lo diría por escrito, yo acá lo digo verbalmente. La fuerza, yo conozco cuál es la fuerza que yo ejerzo, conozco la masa de las partículas, conocemos la aceleración de la gravedad, pero todo lo otro es dato. Una vez que uno plantea ecuaciones, por supuesto, lo que es importante es contar cuántas incógnitas hay y ver si tengo todas las ecuaciones que necesito, porque si no, por ahí me falta algo más. Tengo dos incógnitas, tengo dos ecuaciones y listo, ahora es matemática. Ahora cualquiera que sepa matemática, despeja, lo hago rápido, pero no es ya el objeto de esto. Por ejemplo, tengo en estas dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que puedo hacer es, fíjense que la tensión aparece sumando en una y restando en la otra. Entonces, si sumo las ecuaciones, me deshago de la tensión. O sea, me saco de encima una incógnita.
y me queda la aceleración. Entonces hago eso. Sumo. Si sumo las ecuaciones, acá me queda F, T menos T, no lo pongo, y después me queda menos M1 más M2, G seno alfa. Saco factor común, G seno alfa. Y nada más. Y del lado derecho, también saco factor común A, y me queda la suma de las masas. Y listo, acá despejo A. Todo lo demás ya es conocido. O sea, A es simplemente, bueno, esto que está del lado izquierdo dividido la suma de las masas. O sea, F sobre la suma menos, se simplifica la suma de masas, G seno alfa. Entonces ahí tengo cuánto vale la aceleración. Fíjense que así todavía no sé qué signo tiene. Lo que uno puede ver es que si la fuerza, si el primer término supera el segundo, si la fuerza supera a la suma de las masas por G seno de alfa, entonces esto va a dar positivo y esto se acelerará hacia arriba, lo cual está bien. Si la fuerza es suficientemente, si yo tiro con suficiente intensidad, esto sube y aceleradamente. Y si la fuerza es chica, la aceleración es negativa. O sea, yo puedo tironear, pero no alcanza y el peso, las componentes del peso me lo tira para abajo aceleradamente. Esos son los dos regímenes posibles. Hay un tercero en el medio que ¿qué pasa si la fuerza fuera justo igual? Si la fuerza fuera igual que la suma de masas por G seno de alfa, de manera que la aceleración de cero, entonces la aceleración es cero, el sistema de fuerza está en equilibrio, todavía se puede mover o no. Tengan en cuenta que el movimiento o no y el sentido del movimiento tiene que ver con la velocidad, no con la aceleración. O sea, esto podría subir a velocidad constante. ¿Cómo hago para que esto suba a velocidad constante? Elijo un valor de la fuerza igual a M1 más M2 G seno de alfa. Con eso hago que la aceleración sea cero. Y después la condición inicial, o sea, inicialmente sube con velocidad v sub 0, las dos, lo seguirá haciendo todo el tiempo. ¿No? La dirección y sentido de movimiento tiene que ver más con las condiciones iniciales, con la velocidad que tenga inicialmente. La aceleración no tiene que ver con el sentido de movimiento. Bueno, tengo la aceleración, necesito la tensión. La tensión la saco de acá, por ejemplo. Es M1 por A, que vale esto, y esto lo paso sumando. Fíjense que si pasan, o chequenlo después, la tensión es M1 G seno alfa. Bueno, hagámoslo un paso más acá. La tensión es M1 G seno alfa, porque lo paso para el otro lado. Más M2 por A. Y A es eso que acabo de despejar, o sea, tiene dos términos, M2F sobre la suma de las masas menos M2G seno alfa. Pero fíjense, Me parece que es M1. No entiendo por qué era igual a M2. Pará, sí, me equivoqué. Es M1, creo. Es M1 esta. Gracias. Justamente que es lo que necesito, porque fíjense que el primer y último término se cancela. Con lo cual el valor de la tensión queda más compacto. La tensión entonces es M2 sobre la suma por F. ¿No sería M1 también ahí? Sí, ahí M2 de estaría arriba. M1, profesor, arriba. Sí, gracias. A ver, recapitulo, o sea, yo estoy despejando la tensión que es M1 G seno alfa, que es lo que escribí al principio, más M1 que distribuyo para los dos términos de abajo. Entonces ese M1 ahí era M1 acá también.
corrijan, por favor, si es que están anotando. Entonces M1 acá y acá. Entonces el primer y último término se cancelan y acá queda M1. Claro, ahí está perfecto. Ahí está. Buenísimo. Bueno. Entonces ahí hicimos un ejemplo para ver cómo funciona en la práctica las varias cosas. Respecto a las normales, lo que digo, qué sé yo, la suma de las fuerzas en Y para la 1 es N1 menos M1G coseno igual a 0 porque no hay aceleración, entonces N1 es M1G coseno alfa. Y para 2 es exactamente lo mismo. No lo hago, si no me preguntan cuánto vale la normal, ni siquiera lo hago. ¿Está claro? Voy a cambiar un poquito entonces de tema. ¿Qué más puedo decir sobre esto? Creo que era lo que pensaba decir. Entonces borro. Y vamos a hacer el problema del péndulo que alguien preguntó la vez pasada. Nahuel me dijo que lo van a hacer, lo dijo el otro día, en la clase práctica. Yo voy a hacer el planteo nada más. Y después en la práctica van a ver, bueno, todo lo demás. Ahí aparece una ecuación diferencial por primera vez en la materia y es a eso que me quiero concentrar. Bueno, ahí vemos eso en este momento también porque el péndulo funciona con una tensión, ¿no? De una soga, o sea, uno de los elementos para el péndulo es una soga, y entonces es también un ejemplo de ecuación de vínculo. Y por otro lado es un movimiento que es parte de una circunferencia, entonces, bueno, tiene varias razones para que veamos este ejemplo puntualmente. Bueno, entonces un péndulo ideal es en el sentido que al objeto de masa m que forma parte del péndulo lo suponemos puntual, como venimos suponiendo en los otros casos también, dicho sea de paso. Entonces tenemos un techo del cual cuelga una soga, y en el otro extremo hay un objeto. El objeto será lo que sea, pero lo suponemos puntual. Y por eso lo llamamos y el objeto es puntual, la soga es inextensible y de masa despreciable. Entonces todo eso hace un péndulo ideal, un sistema que es más simple que si uno ata un objeto de una soga, donde en la realidad pueden jugar otros aspectos, que la soga se estire, que el objeto empiece a rotar, porque no es puntual, etc. Pero bueno, todo eso nos desentendemos de eso y nos quedamos entonces con una soga de longitud L, por supuesto en presencia de un campo gravitatorio, y masa M. Y ahí con eso estamos. Entonces, para estudiar el movimiento necesito, bueno, puedo empezar por cuántos grados de libertad tiene esto. Ahí da para una discusión. La pregunta es ambigua, digamos, porque según otras cosas que suponga puede tener distintos grados de libertad, pero lo pregunto de todas maneras. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta? Uno si pendula, hace el péndulo correctamente, o sea, se va a mover de derecha a izquierda nada más. Si es un péndulo circular podría tener 2, porque giraría en el espacio. Claro, ok, perfecto. Bueno, de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha, o sea, esto va a ser así, ¿no?
A ver, Entonces, cuando, uno. claro, o sea, si se mueve en el plano, cosa que no lo dije, pero está como implícito, si sobreentendemos que este péndulo es plano, o sea, se va a mover en el plano del pizarrón, entonces cualquier partícula en un plano tendría 2 grados de libertad más, o sea, una partícula suelta en el plano, ¿no? Una hormiga que camine por el pizarrón tiene 2 grados de libertad. La hormiga puede moverse horizontal o verticalmente cada vez que se le antoje, esos son sus 2 grados de libertad. Como la hormiga no vuela, por eso no tiene 3, tiene 2, como nosotros. Ahora, si esa hormiga está atada a un hilo, eso le causa la reducción de 1 grado de libertad. Solo va a tener 1 grado de libertad porque su distancia al punto de suspensión es constante. Siempre va a describir su trayectoria, va a ser un arco de circunferencia. Es 1 grado de libertad. Solo se va a mover enhebrada en esa circunferencia. Eso se lo causa la soga. La soga es un vínculo relativo, o sea, si fuera una varilla estaría seguro. La soga podría arrugarse en algún momento, eso lo vamos a ver también. Cuando las sogas se arrugan, deja de funcionar como soga, es como si no hubiera nada. El vínculo desaparece. Es como cuando uno se despega de un plano. Si uno se despega de un plano, el vínculo se anula en ese mismo momento. Pero bueno, entonces esto tiene, vamos a suponer, 1. Con el mismo dispositivo yo podría tener 2. Acá tengo mi... No sé si se va a ver. Ah, claro. Bueno, acá está mi péndulo. Lo que estoy suponiendo es que esto yo lo deslizo en la dirección del plano de movimiento, del pizarrón casi, y va a hacer esto, este movimiento. Este es el movimiento que vamos a estudiar ahora. Tiene, como ven, 1 grado de libertad. Ese objeto se mueve en un arco de circunferencia, y eso es lo que vamos a estudiar. Pero con el mismo dispositivo yo podría desplazarlo así, y en vez de dejarlo ir para que se mueva en el plano, empujarlo en la dirección perpendicular al plano y hacerlo hacer una cosa así. Eso se llama un péndulo cónico, con el mismo dispositivo. Lo que cambié es la condición inicial. Eso también describe una circunferencia en un plano horizontal. No sé si ven. ¿Sí? En un plano horizontal se mueve como una circunferencia. O sea, que ¿Cuánto grado de tendría libertad tiene? 2 grados de libertad. Tendría 2 Pareciera grados que de sí, libertad. pero en realidad se mueve en una circunferencia. Profe, ¿se puede reducir los grados de libertad si cambias, por ejemplo, a coordenadas polares? No, Si cambias, a ver, los grados de libertad son lo que son. No depende, la vez pasada lo dijimos ya. No es que si lo hago en polares tiene 1 y si es en cartesiana tiene 2, no. O sea, los grados de libertad es algo intrínseco de ese movimiento que no puede depender de cómo yo lo describa. Al fin y al cabo, el sistema de coordenadas es como un lenguaje, es una forma de describirlo. Uno lo hace en polares, otro lo hace en cartesianas, pero los dos tienen que describir el mismo movimiento, con los mismo número de grados de libertad. Pero bueno, está bien, ustedes dijeron 2, no, es ambiguo, como dije, lo podemos discutir. Si uno observa que eso se mueve, al fin y al cabo, describiendo un movimiento circular en un plano horizontal, uno también puede decir que tiene 1. Ahora, la soga le resta solo 1, está claro. La soga lo único que hace, en cualquier caso, en el péndulo plano y en el cónico, lo único que hace la soga es garantizar una distancia fija al extremo de suspensión, al otro extremo de la soga. ¿No? Porque la distancia es la longitud de la soga, que es inextensible, por hipótesis. Entonces yo sé en cualquiera de esos movimientos que la distancia a ese punto fijo en el techo es L. Entonces ahí resté 1 grado de libertad. Puede tener 2 en el espacio o 1 si además exijo que se mueva en un plano vertical. ¿Está bien? Pero bueno,
Listo, solamente quería mostrar que con un mismo elemento puedo tener dos movimientos claramente distintos, los dos los podemos plantear y resolver. Pero por ahora volvamos a este. Entonces tengo longitud L inextensible, masa nula, la masa del objeto fija y conocida. Entonces pregunto cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta partícula. La tensión y el peso del objeto. Muy bien. El peso, como siempre, vertical hacia abajo. Y la tensión, bueno, alineada con la soga y hacia la soga, con un módulo T que desconozco. ¿Dónde está el par de interacción de esa fuerza? En la unión del péndulo con... En la propia soga. ¿Cómo? De nuevo, no escuché. En la En soga. la soga. En la soga, en este extremo, en el extremo inferior de la soga. Ahí está el par de interacción. Como es un par de interacción, apunta para el otro lado y lo que hace es tensar la soga, justamente. No es eso lo que me interesa, la soga es algo que yo utilizo, pero bueno. Hay otro par de interacción acá arriba. Sobre el extremo de la soga hay una tensión que apunta hacia arriba, que también tensa la soga, y el par de interacción está en el techo y apunta hacia abajo, que es esa tensión es lo que podría romper el techo, ¿no? Si le cuelgo algo muy pesado. Entonces ahí hay otros pares de fuerzas que no me interesan en este momento. Como yo quiero estudiar el movimiento de este objeto, de esta partícula, solo me concentro en las fuerzas que actúan sobre esa partícula, que son estas dos. ¿Podría alguien querer considerar la fricción con el aire? No podemos, no sabemos cuánto vale. Pero fuera de eso, este sería el planteo. Una cosa que uno puede hacer con un péndulo, así como yo hice recién, es preguntarse cuál es el periodo del péndulo. O sea, cuánto tarda en ir y volver. Ese sería casi el objetivo, ¿no? De hecho, los péndulos se utilizan para medir el tiempo, porque tienen el movimiento es periódico. Si yo estudio lo que hace esta partícula, desde que la alargo en esa posición, va hasta la parte, el extremo izquierdo de su oscilación y vuelve, después el movimiento va a ser repetir eso indefinidamente. O sea, si conozco cómo es una oscilación completa en un periodo, después vuelve a hacer eso reiteradamente. El movimiento es periódico. Entonces, un objetivo va a ser calcular el periodo de este péndulo. Pero bueno, para eso tenemos que plantear el problema. Entonces, esas son las fuerzas. ¿Qué me falta para plantear el problema? Plantear un sistema de coordenadas. Perfecto, por eso tengo acá mi marcador verde. ¿Qué sistema de coordenadas pondrían? Y polar, porque la tensión va a quedar perfecto para el sistema de coordenadas polares. Uno adivina. Claro. Con el A ver, cartesiano también está creo que complicado. se podría resolver con cartesianas, pero no sé qué tan complicado va a ser. Y bueno, pruébenlo. O sea, No, muchas no de quiero. las preguntas... Está bien, ok. Son Pero extensiones y muchas de las ecuaciones. preguntas las pueden responder ustedes, lo prueban y se fijan. Cuando uno pregunta qué es más fácil o qué es más difícil, bueno, eso es subjetivo, o sea, háganlo de las dos maneras y verán. Pero bueno, vamos a hacerlo polares. Porque uno adivina que el movimiento es una porción de circunferencia. Bueno, más que adivinar, si esta soga es inextensible, no queda otra. Va a describir un arco de circunferencia. Y entonces, como es un pedazo de movimiento circular, parece que las polares son más adecuadas. Tampoco es cierto que las polares solo sirven para movimientos circulares. O sea, yo puedo usar polares para un movimiento rectilíneo, si quiero. O sea, son dos alternativas, dos sistemas de coordenadas diferentes para describir cualquier problema. Algunos serán convenientemente resueltos por un sistema y otros por otro. Otros movimientos son complicados y no es fácil resolverlos por ninguno. Todo eso está en el repertorio de cosas que tenemos por delante. Bueno, voy a usar coordenadas entonces polares. La dirección radial, el movimiento va a ser circular alrededor de este punto.
Entonces la coordenada radial va en la dirección del radio y apunta hacia afuera. Este es mi versor radial. Una Y pregunta. Sí, En este caso, la dirección de tita, o sea, el positivo y negativo es lo mismo porque va por un lado y después por el otro, ¿no? es lo mismo, pero tengo que elegir uno. Sí, es lo que estoy por hacer. O sea, definir la dirección radial. La dirección tangencial es perpendicular a esta, en el plano, o sea, está en esta dirección. ¿Qué sentido? ¿Este o este? Y Diría que es mejor ponerlo hacia adentro. No, bueno, para un poquito. Lo habitual, lo estándar, quiero decir, lo que está en los libros, es que el versor tita apunta en la dirección que crece el ángulo tita. Para eso tengo que definir un ángulo tita. El ángulo tita, o un cero, mejor dicho. ¿Cómo mido ángulos? Bueno, igual que distancia. Cuando mido distancia, elijo un cero y mido desde ahí. Cuando mido ángulos, también elijo un cero, digo, este es tita igual a cero, y mido desde ahí. Entonces empecemos por elegir el cero. El cero, creo yo, que van a estar de acuerdo en que sea la dirección vertical. El ángulo, si voy a usar un transportador, es un objeto antiguo que se usa para medir ángulos, este va a ser tita igual a cero. O sea, cuando la partícula esté vertical, tita vale cero. Tita es muy importante, de hecho, bueno, ahora vamos a ver. Entonces, si esto es cero, en la posición del dibujo, esto es tita. Este es mi ángulo de polares. Y como decía, lo estándar es que el versor tita esté en la dirección, en el sentido en el que crece el ángulo, debería ser este. Debe ser este. Si ustedes lo eligen para el otro lado, están por la suya. O sea, hay que chequear algunos signos. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la cuenta de derivar posición, velocidad y aceleración en polares, si para ustedes el versor tita apunta al revés que para todos los seres humanos, puede ser, pero va a haber varios signos que revisar. Entonces, lo estándar es esto. Elijo dónde vale cero el ángulo, para dónde crece, y en la dirección en que crece el ángulo, en el sentido en el que crece el ángulo, va el versor tita. ¿Ok? O sea, queda así. De todas maneras, tita va a ser, en la oscilación, tita va a ser positivo y negativo. Profe, y si el péndulo estuviera más que del lado derecho del lado izquierdo, ¿cómo sería tita? El versor tita. Al revés. Sería como mirar, si yo pudiera darte vuelta al pizarrón y te lo doy vuelta, así. Ok. Es el mismo de si fuera de vidrio, lo mirás del otro lado. O sea, tita versor apunta, ¿cómo lo sé? ¿Es tita versor apunta hacia dónde? Hacia donde crece el ángulo, que así como está en el dibujo, no hay duda. Cuando esté del lado izquierdo, tita va a ser negativo. Crece negativamente para el otro lado. El versor sigue siendo así. Del otro lado, el versor sigue siendo igual. Así. Apunta hacia la derecha de ustedes. De este lado también. Apunta así. Porque tita crece, pero negativamente. O sea, tita crece siempre para la derecha. Según este dibujo. Eso, o sea, vos puedes tomar como convención que tita aumenta en sentido antihorario, ponele. Claro, Horario. Exacto. Eso estoy haciendo, sí. Claro, Sí, claro. se puede decir. Bueno, entonces ahora entendí cuál es el planteo del problema que saqué del enunciado, identifiqué las fuerzas que actúan, tengo definido un sistema de coordenadas. Bueno, ahora hay que plantear la ecuación de Newton, ¿no? Podemos por ahí, si quieren, hacemos un intervalo, son las 10, así que podemos hacer un intervalito y después seguimos con este ejemplo. O sea, hasta hay 5, como para desenchufarse un poco, o si tienen consultas, me las hacen también. Profe, antiguamente se usaba un péndulo de 1 metro
para calcular un segundo, ¿verdad? No, no da un segundo el periodo. Si es de 1 metro, como este, claro, es medio difícil que los convenza de que esto es porque no me entran en la cámara, me parece. A ver. Ahí hay 1 metro. Este pizarrón mide 1,20 m, así que créanme que esto es 1 metro. Lo que no puedo es ponerlo, no me di cuenta, eso me di cuenta ahora. 1 metro es demasiado para, lo que podemos hacer es un péndulo de medio metro. Esto es un péndulo de medio metro y podemos medirle, pueden hacerlo ustedes. Esto es medio metro. Bueno, le pueden medir, cualquiera le puede medir cuál es el periodo. Es más o menos fácil medir el periodo. Lo más fácil por ahí, si ustedes, bueno, cualquier celular tiene un cronómetro, así que en vez de medir un periodo que puede tener mucho error, lo pueden largar y medir 10 periodos, por decir algo. Entonces el error se diluye. El error entre que lo lanzo y corto el cronómetro, qué sé yo, mido 10 periodos y por supuesto divido por 10, ¿no? Acá mido el tiempo que tardan 10 oscilaciones, 10 veces llegando al máximo. Es fácil de hacerlo, podríamos hacer ahora. Divido por 10 y ese es el periodo experimental. No tengo muchas ganas de hacer eso. Ya estuve haciendo eso con una cámara. Calculo que durante 2 o 3 horas midiendo periodos de péndulo de distintas longitudes. Exactamente, podés grabarlo y medir sobre la imagen. Es el primer experimento del Labo 1. Creo que bueno, cualquier persona que... Bueno, entonces todos saben, bueno, todos los que están haciendo Labo 1 o hicieron, y es el experimento más fácil del mundo, digamos. Basta tener un celular y nada más. Está la predicción teórica a la que vamos a llegar en un rato, de cuál es el periodo teórico, 2pi raíz de L sobre G. Si pones 1 metro no te da un segundo, te da 2 segundos, más o menos. Profe, quería hacer una pregunta. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa si el ángulo inicial es exactamente pi sobre 2? Nada. A ver, pará. Bueno, hagamos la cuenta y veamos. O sea, vos decís, si lo lanzo así. Sí, exactamente. Desde un ángulo inicial de 90 grados. Bueno, ahora, una vez que esté planteadas las ecuaciones, podemos ver. Una cosa que vamos a tener que asegurar es que la tensión, que sé que tiene que tener ese sentido, porque la soga funciona así, se mantenga positiva en todo momento. La tensión tiene que ser positiva en todo momento, lo cual quiere decir que la soga está haciendo lo que tiene que hacer. Si la tensión fuera negativa, así dibujada, una tensión negativa quiere decir que la soga está empujando, y también el par de interacción que está en la soga, en vez de ocuparse de tensar la soga, estaría fomentando que se arrugue la soga. Entonces, si la tensión es negativa, es una indicación de que la soga no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, una cosa que hay que testear es que la tensión sea positiva en todo momento. Si eso no ocurre, por ejemplo, porque es pi sobre 2, podría ser más grande que pi sobre 2, nada impide, bueno, acá porque le pusimos un techo, pero uno puede, con un péndulo, puede hacer cosas más locas, ¿no? O sea, puedo ponerlo a oscilar así, con el mismo implemento. O sea, el ángulo podría ser 360 grados, recorrer 2pi, ¿no? Y también todo eso lo puedo plantear, va a estar contenido en el planteo que estamos por hacer. Y entonces una vez que lo tiene... Sí, hola, ¿puedo hacer...? Perdón. Dale. No, está bien. ¿Puedo hacer una pregunta sobre algo que no me quedó claro de los grados de libertad que dijo antes? En el caso de que el péndulo se mueva en un círculo sobre ponerle el plano Z, tipo el plano XY, ¿no? Péndulo cónico. Cónico, claro, el péndulo cónico, eso, perdón. ¿Cómo serían los grados de libertad en ese caso? ¿También uno? Ustedes me dijeron 2, alguien, yo digo usted pues no lo veo, pero alguien dijo 2. Y está bien porque se mueve en el espacio,
tiene una soga que le resta 1 grado de libertad, 3 menos 1, 2. Pero lo que digo, si yo lo preparo, porque yo con el péndulo cónico requiere una preparación particular para que se mueva de manera que el hilo describe un cono, requiere requiere esto. No le tenés que dar un ángulo inicial y después una velocidad inicial claro, para el otro lado. Claro, Sí, yo le doy un ángulo. Claro, eso es una preparación particular del problema. Lo corro así, le doy una velocidad perpendicular al plano del pizarrón. De manera que empiece a recorrer. Puedo hacer eso, pero puedo hacer otra cosa. Lo puedo correr así y darle una velocidad para cualquier lado. Con lo cual hace un movimiento medio loco, que no es un círculo en un plano horizontal. Entonces, eso tiene 2 grados de libertad. Ahora, el péndulo cónico, lo que yo observo es que se mueve en un plano horizontal y describe un círculo. Y eso lo puedo describir con 1 grado de libertad. Entonces, hay algo que me quitó otro grado de libertad. Es como que ese grado de libertad, el sistema, por las condiciones iniciales particulares que le dieron, no usa uno de sus grados de libertad. Es como si yo cuando tiro una partícula en el piso, una pelota en el piso tiene 2 grados de libertad. Pero si yo la pateo en una cierta dirección, el movimiento va en una sola dirección. Con lo cual, por la condición inicial particular que yo le di, la pelota va a moverse en una sola, va a usar uno de los grados de libertad y no usa el otro. Es similar. O sea, en general, un péndulo en el espacio tiene 2 grados de libertad. Si lo preparo inicialmente como péndulo cónico, va a usar 1. Eso sería la moraleja. ¿Entiendes? Claro, perfecto. Y si le pones la velocidad, o sea, que la velocidad inicial que no lo haga con un péndulo cónico, tendría 2 grados de libertad. 2. Claro. Sí. Ok. Profe, una pregunta, ¿y qué pasaría si el ángulo del péndulo, péndulo ideal, no un péndulo real, es 180 grados? O sea, está justo arriba de donde lo pondrías. Y lo dejas caer sin velocidad inicial. Sí, sin velocidad inicial, tipo, en teoría se quedaría ahí para siempre, pero... si fuera una varilla. Pero, si fuera una varilla podría quedarse para siempre, pero eso es tan difícil como poner un lápiz de punta, ¿no? La pregunta es, cuando me fijo con las cuentas específicas, me dice que cuando pongo específicamente pi, me queda pi sobre 2 y seno de pi sobre 2 me da 1. Y cuando pongo 1 en la integral específica que te queda, que te lo calcula automáticamente, me tiende a infinito, positivo. Entonces me diría que el periodo es infinito. ¿Vos lo estás haciendo con MATLAB o con Python o con algo? Con algún... Sí, me agarré un script alguna herramienta. Y bueno, ahí habría que ver, porque uno le alimentó al matemática o lo que fuera, con un cierto algoritmo. También hay que chequear en qué medida, hasta dónde ese algoritmo representa el problema que querés resolver. Porque por ahí te da infinito por una cuestión espuria del algoritmo, que no quiere No, decir me fijé en varios lados y tiende a infinito. Pero igual... Y también, veámoslo por ejemplo, ahora, porque... otra cosa que me causó duda es qué es lo que pasa cuando el ángulo es 0. Y me dio que el periodo es aproximadamente... infinito. Sería 4 por la raíz cuadrada de el largo sobre la gravedad por 1,57. Pi sobre 2. Sí, por pi sobre 2. Bueno, no sé qué decirte porque yo no... Hagamos el plan. Todo eso, todas estas preguntas deberían estar contenidas en el planteo que por ahí vos ya hiciste o que varios hicieron y que estoy por rehacer yo. O sea, con las ecuaciones a la vista lo miramos. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que esas ecuaciones que uno dedujo, por ahí son más limitadas que el problema natural que uno quiere describir. Hay que chequear, decir, bueno, pues no tiene, si me da infinito sobre todo, tengo que ver, es sospechoso. Lo que físicamente tiene entrada en el algoritmo, porque no lo conozco, si vos agarrás un péndulo, lo llevás al ángulo pi, me salí de la cámara, así,
y lo suelto, está claro, va a ser un tiro vertical. La soga nunca va a funcionar ahí, nunca va a estar tensa, esto se va a caer, bueno, se va a caer verticalmente. Y mientras esa caída ocurre, la soga no funciona porque está arrugada. Ese es otro problema que ya resolvimos. Si yo quiero que funcione como péndulo, tengo que asegurarme que la tensión permanentemente esté prendida, sea positiva. Pero bueno, vamos ya habiendo pasado el intervalo, planteemos el problema y volvamos sobre esas preguntas a ver cuáles podemos resolver. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a escribir las ecuaciones. Suma de las fuerzas radiales, las ecuaciones siempre son las ecuaciones de Newton, que es una ecuación vectorial. Luego voy a tener que escribir tantas componentes como tenga sentido. En este caso se mueve en el plano. Entonces tengo la suma de las fuerzas radiales y la suma de las fuerzas tangenciales. Entonces, la suma de las fuerzas radiales. Tengo, las fuerzas son las azules. Tengo el peso lo tengo que proyectar en la dirección radial. Este ángulo que está acá es θ, es igual que este, ¿no? Entonces es mg coseno θ, y bueno, las componentes son positivas en la dirección, en el sentido del versor radial, por supuesto. Entonces mg coseno, con signo más, y la tensión, que es enteramente radial, pero con el signo menos. Y ya está, tengo dos fuerzas nada más. Y eso es igual a la masa por la aceleración en la dirección radial. La aceleración en la dirección radial, en polares, las componentes de aceleración en polares, ustedes la tienen, podrían tenerlas a mano en una hojita. Esa cuenta que tiene R punto, R2 puntos, en fin, es más o menos tedioso de repetir cada ejercicio que tengo que hacer. Entonces lo tengo en un papel ahí al costado, a mano, para cuando lo necesite. Ahora, si el movimiento es circular o una parte de circunferencia, como en este caso, me lo puedo acordar. O sea, yo sé que acá la aceleración radial en un movimiento que tiene radio constante es la aceleración centrípeta, es la única. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, se van a acordar cuando hagan el segundo o tercer problema en polares. Y si no, me fijo en el machete. Van a ver que como el radio es constante, el radio vale L, el radio del movimiento es L, que es constante, R punto vale 0, R2 puntos vale 0, entonces esas ecuaciones a las que me refiero van a quedar mucho más compactas y me las puedo acordar. Para movimientos circulares es masa por la aceleración centrípeta. Centrípeta quiere decir que esa componente siempre apunta hacia el centro. O sea, siempre esa aceleración sí que conozco su signo. Si el movimiento es circular, yo sé que va a haber, yo miro ese movimiento, sé que va a haber una componente de la aceleración radial y hacia adentro, que es esta que escribo ahora. La puedo escribir así, menos, porque es centrípeta, la masa y la aceleración centrípeta, que la puedo escribir de dos maneras distintas, por ejemplo esta, L omega cuadrado. Y también si el movimiento es circular, yo sé que la velocidad tangencial es omega por el radio. Y la aceleración centrípeta es omega cuadrado R, pero si uso la ecuación que está ahí arriba, en vez de omega puedo poner V sobre R, entonces también es V cuadrado sobre R. Todo esto, esas dos o tres ecuaciones que están ahí son ciertas en movimiento circular. Entonces, bueno, puse una de ellas, omega cuadrado R. R es L, es la longitud del hilo acá, que es dato. ¿Está bien? Y voy a la otra ecuación, suma de las fuerzas tangenciales. Con esto no me alcanza porque tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Pero todavía no planteé la otra. La otra es suma de las fuerzas tangenciales. También tengo que proyectar el peso. El peso tiene una componente así,
o sea, al revés que el versor, entonces menos mg seno, y nada más, porque la tensión es radial exclusivamente. Y eso es igual a la masa por la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, lo puedo agregar ahí, pero bueno, es ml de omega, la escribo primero, y la aceleración tangencial es, bueno, o es de B a dt, o como puedo usar también esta ecuación, de B a dt y R es constante, es R de omega dt. Este sería, acá este cuadrado es de acá, ¿no? Profe, Bueno, ahí, sí, te escucho. la segunda ecuación del movimiento circular no es negativa. Las que están como fórmula. ¿Esto? No, la de la centrípeta. Este es el módulo, sí, es el módulo. Es el módulo de la aceleración centrípeta, es esto. El sentido siempre es hacia el centro. Vos decís que le pongo si querés poner un menos, que sí. Pero es el módulo. Okay. Yo pensé que el menos de la primera ecuación de la sumatoria venía de ahí, del menos de esa fórmula. Sí, vos decís, este menos, ¿por qué no se lo pongo acá? Y bueno, ponelo. No. Porque después cuando pones la parte radial se te genera el menos, ¿no? El menos lo pongo explícitamente porque yo sé que es centrípeta. De la misma forma que pongo el menos acá. Okay. Si la componente de un vector yo ya sé para dónde apunta, le pongo el signo. Porque además, en este caso, todos estos factores tienen que ser positivos, no queda otra, ¿no? La masa, la longitud de un hilo y esto al cuadrado. Entonces, esto es positivo, con lo cual el menos asegura que la aceleración apunta para donde tiene que andar, para apuntar. Profe, una pregunta. Sí. La aceleración, o sea, vos la estás tomando negativo porque a priori sabés que es un movimiento circular. O sea, la incógnita sería el módulo, no la dirección, a diferencia de los otros. Correcto, sí. En los otros vos la aceleración la tomás positivo porque no sabes la dirección tampoco, el sentido, perdón. Ok. Claro. ¿Cuál es mi incógnita? La aceleración centrípeta, yo de lo que no tengo dudas es del sentido, pero el módulo no lo conozco, y lo que no conozco de su módulo es omega. Claro, omega es variable, es la derivada de tita. Ahora iba a eso. Ahora, acá no sé, el sentido de la aceleración tangencial no lo conozco. Yo pongo esto porque depende del sentido de esta derivada. Que esto va a tener signo más y signo menos, por supuesto. Cuando esto oscila, la aceleración tangencial va a oscilar también. Va a ser positiva, a veces negativa. Tita va a ser a veces positivo, a veces negativo. La derivada de tita, que es omega, también. Y la derivada de tita, que es esto, que es la aceleración angular. Podría haber puesto gamma acá, que es la aceleración angular. También cambia de signo. Pero bueno, ese cambio de signo va a venir con la solución del problema. Lo que quería decir entonces es que omega, porque si no acá cuando cuente incógnitas parece que hay un montón, pero en realidad hay ecuaciones cinemáticas que las vinculan. Omega es de tita de t, y bueno, por supuesto, de omega de t es la derivada de la derivada, entonces. Que es la derivada segunda de tita respecto de t dos veces. Entonces, ¿por qué no voy a poner ahí arriba la misma ecuación, pero en vez de omega, lo pongo todo en función de tita para que podamos contar mejor cuántas incógnitas hay. Esto es de tita de t, que es omega al cuadrado. Ojo que una cosa es una derivada al cuadrado y otra cosa es una derivada segunda. Y en la otra estoy copiando, ¿no? Es menos mg seno esta es la derivada segunda
Pero fíjense que la notación es distinta. Bueno, entonces ahora pregunto, ¿quiénes son incógnitas en este sistema de ecuaciones? La tensión. La y tensión. tita. Muy bien. Perfecto. Entonces tendríamos estas que ir son- primero a resolver tita. Claro, porque, claro, fíjense que la ecuación de abajo es autónoma, o sea, si yo solo miro la ecuación de abajo, tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, resolvamos eso. Una vez que conozca tita de t, voy arriba, y una vez que conozco tita de t, despejo t, la tensión. Profe, hay algo que no sé si es que no me acuerdo, no sé si es que no entiendo si no me acuerdo. ¿Cómo es donde dice aceleración tangencial igual a derivada de b, aceleración tangencial ahí? ¿Cómo es la conclusión que la derivada de la velocidad es igual a la derivada de omega por r? O sea, ¿de dónde salía eso? De acá. Y que si Sale el de ahí. movimiento- ojo, esto es, ¿cómo decirlo? Esto es un cachito del machete de coordenadas polares, que solo vale si el movimiento es circular. Si el movimiento es circular, esas ecuaciones que ustedes tienen son más largas, pero si el movimiento es circular, o sea, si R es constante, se reduce a esto. Ok. Es como que yo les escribo ahí un pedazo de machete. No es este el lugar para venir a entender por qué estoy copiando un machete. O sea, para entender tendría que ir a aquella clase y mirar aquello que es general. Ojo, porque si no es circular, eso no es cierto, esto le faltan términos. Profe, entonces vos tomás polares porque si no también tendrías la derivada de t con respecto al tiempo y ahí sería un lío, ¿no? No sé, si lo hicieran en cartesiana. O sea, ahora t es constante y listo. No, o sea, varía con el tiempo, pero por No, los no, polares... No, t no es constante. No es constante, no. Si vos te fijás, depende de tita, ahí a la derecha, si Sí, pasas todo para la pero derecha. no va igual que el eje de coordenadas, digamos. Ahora, no, lo que vos querés Dale, decir es espera. que La ventaja es que lo tensión- puedes componer. La tensión está en una sola de las ecuaciones. Si fueran Claro, cartesianas, tendría t sub x acá y t sub y acá. Pero tampoco tendrías tita, tendrías x e y, x e y. Es más complicado, claramente. Vale la pena plantearlo una vez para ver Sí. por qué Sí, que no igual conviene. era esa la duda. Sí. Lo que voy a hacer primero, antes de decía entonces, acá es cuestión de despejar tita, no es trivial, así que le vamos a dedicar un rato a eso, pero antes de eso quiero despejar la tensión de acá arriba, para que vean, supongamos que tita de t ya lo conozco, entonces quiero ver qué pasa con la tensión. Entonces si despejo la tensión antes de t, uno no siempre pone la dependencia con el tiempo todas las veces, pero muchas de estas cantidades dependen del tiempo. Bueno, despejo acá, paso esto sumando y esto sumando, entonces la tensión me queda como mg coseno más ml de tita de t, que es una incógnita. Ahora nos dedicamos a tita, pero por ahora, esa es la tensión para todo tiempo. En realidad lo que tengo es la tensión como función de tita y tita como función del tiempo, ¿no? Esta t es t de tita de t. Pero más allá de eso, esta ecuación es importante para chequear el vínculo. Lo que yo tengo que asegurarme es que esto sea siempre positivo. Que esto sea positivo tiene que ver con que la soga esté funcionando como soga. Porque fíjense en el dibujo, si t no fuera positivo, si t fuera negativo, querría decir que apunta para el otro lado. Si t apunta para el otro lado, su par de interacción también, entonces el par de interacción arrugaría la soga. Lo cual puede ocurrir, pero si ocurre, una soga arrugada no ejerce una tensión.
Entonces ahí hay a eso iba un poco con las limitaciones de los, bueno, expresiones matemáticas o algoritmos. Si vos metiste todo en una computadora, la computadora te va a seguir respondiendo el algoritmo, incluso si la tensión fuera negativa. Pero un físico tiene que saber que cuando la tensión es negativa, la soga no es una soga. Entonces, lo que hay que hacer acá es chequear que t de t sea mayor o igual que 0 para todo t. Eso va a detectar ciertas, por ejemplo, yendo a lo que me decían hace un rato, bueno, lo que pasa es que todavía no puedo hacer un análisis porque no conozco tita de t, pero si estoy acá arriba y lo suelto en reposo y qué sé yo, acá arriba, tita es pi, ¿no? Ponerlo acá arriba es tita igual a pi. Tita igual a pi, el coseno de pi es menos 1. Coseno de pi es menos 1, quiere decir que este término es negativo. Y si yo allá arriba lo suelto desde el reposo, entonces no tiene de velocidad inicial, esto es 0. Entonces la tensión es negativa. Si yo lo suelto desde el reposo, ahí arriba, la soga lo único que hace es arrugarse, lo cual intuitivamente me doy cuenta, y matemáticamente me daría cuenta si chequeo, o le pido a mi código, chequeame, que if t es menor que 0, avísame, porque entonces no estoy resolviendo bien el problema. Esto es algo que uno tiene en mente, tengámoslo en mente, pero para poder avanzar necesito esta función. Y eso lo voy a sacar de la otra ecuación. Profesor. Sí. Perdón que le interrumpa. No, está bien. Entiendo matemáticamente por qué en tensión en función del tiempo tendría que ser mayor o igual que 0, pero conceptualmente me cuesta terminar de entender, tipo, si la soga se arruga, la tensión, ¿quién la ejerce? Nadie, por eso. Claro, entonces, ¿cómo habría una magnitud negativa de una tensión? O sea, ¿por qué habría una tensión con...? Ahí lo que pasa es que se desdobla la física del problema, que presupone que la tensión tiene este sentido. Entonces, una vez que la pusiste así, por eso le pusiste un menos t acá, porque apunta así. Claro. Si la soga se arrugara y esto cambiara de signo, no tiene sentido físico. O sea, es decir, el problema tiene sentido físico, pero no hay una soga haciendo nada. Si la soga está arrugada y vos la cortás, da lo mismo. Claro. Entonces, si en algún momento la tensión se hace negativa, hay que cambiar el problema. Un péndulo con una soga arrugada, más bien es un tiro oblicuo, es una partícula libre en el plano. Claro, pero la tensión siendo negativa, lo entiendo como si hubiera algo ejerciendo esa tensión, pero conceptualmente no me cierra. Si esto fuera una varilla es distinto, ¿no? Si esto fuera una varilla rígida, podrías tener tensiones negativas. Esa es la diferencia entre una soga y una varilla. Con una soga yo no puedo empujar una cosa. Con una varilla sí. Entonces, con una varilla no hay problema que la tensión sea negativa, lo que quiere decir que la varilla está empujando en este caso. De hecho, este problema es distinto. El hilo si este hilo fuera una varilla, no se caería así la partícula, ¿no? Se movería como un péndulo igual. Son dos movimientos distintos porque tiene dos vínculos que ahí me doy cuenta que son distintos. Mientras la soga esté tensa, no me doy cuenta. Una soga tensa da lo mismo que una varilla. Y en eso estamos. Entonces, lo único que tengo que hacer es controlar que la tensión de la soga sea positiva. Como cualquier otro dispositivo, uno tiene que chequear, o sea, tiene que estar prendido el dispositivo, si no, estoy haciendo otra cosa. Una soga prendida es una soga con tensión positiva. Entonces, esto es un comentario para poder avanzar en el detalle concreto y analizar casos concretos, tengo que resolver la otra cuestión. Entonces, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Dale. O sea, yo entiendo lo que vos decís, pero no me queda claro por qué vos le pedís que sea positiva la tensión. O sea, entiendo que la despejás, pero o sea, ¿no te apunta en el sentido contrario al versor R?
Positiva quiere decir que apunte para donde yo la dibujé. O sea, yo supuse una soga tensa. Tensa quiere decir que la soga me tira el objeto hacia mí. O sea, apunta así. La soga tiene que producir una tensión que apunte así. Sí. Y por eso le puse el signo que corresponde, qué sé yo. Ahora lo que necesito monitorear es que esa tensión sea positiva. Positiva quiere decir que apunte como está dibujado, no puede apuntar al revés. Claro, como que tenga módulo positivo. Claro. Va, Bueno, no el módulo, la componente T, que es la única, claro. positiva. Claro, eso es todo lo gracias. que digo. No está garantizado, fíjense que, bueno, esto cambia de sí, cuando θ es mayor que pi sobre 2, o sea, cuando esto es mayor que pi sobre 2, por acá arriba, esto es negativo. Pero esto que siempre es positivo podría compensar, no lo sé, tengo que resolver. Entonces, si yo podría tener ese péndulo medio loco que recorre toda la vuelta, más una boleadora más que un péndulo, puede pasar. Eso se hace con una velocidad angular muy grande, para que compense que esto es negativo allá arriba. Puede pasar. Todas esas evoluciones pueden ocurrir y las tengo que monitorear. Pero vayamos a la... Y yo no lo voy a resolver, lo voy a dejar planteado. Necesito θ de t, por supuesto, y entonces esto está en la otra ecuación. En la otra ecuación, fíjense, m la puedo simplificar, menos mg seno θ igual a ml derivada segunda, simplifico la masa, y lo que uno suele hacer es poner esto, acá tengo la derivada segunda, tengo la variable, no hay una derivada primera en este caso, pero lo voy a poner, lo voy a ordenar de esta manera. Paso esto sumando y divido todo por L, de manera que la misma ecuación la puedo escribir así. Esto más G seno θ, pero dividido por L. Esta es una ecuación diferencial que tenemos que resolver. O sea, tengo que despejar θ de t. Lo que pasa es que θ está metido, bueno, adentro de un seno, que no es lo más grave, pero adentro de una operación doble de derivación. Despejar θ presupone integrar dos veces en el tiempo. Esto es entonces una ecuación diferencial ordinaria porque depende solo del tiempo. Uno puede tener ecuaciones, por oposición a las ecuaciones ordinarias, tiene ecuaciones en derivadas parciales. Yo podría tener esto derivado respecto del tiempo, respecto de X, la incógnita derivada respecto de distintas variables. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Esta ecuación es ordinaria, solo derivo respecto del tiempo. Es lineal. No, esta ecuación no es lineal, así que nada, me quedo ahí. Porque la incógnita está dentro de la función seno, no es lineal. Entonces, acá es el momento de ir hasta el departamento de matemática y pedirle a alguien que nos resuelva esto, porque los físicos no sabemos. O necesito borrar, voy a borrar, sí, puedo borrar todo esto que... resolver un caso particular, en un régimen particular, donde el ángulo sea chico. O sea, resolver un péndulo en toda su amplitud requiere resolver esta ecuación. Pero ¿qué tal si yo me conformo con resolver un péndulo de pequeña amplitud? O sea, solamente la amplitud es así. El ángulo θ recorre valores muy chicos. Esto sería más complicado. Lo vamos a resolver cuando sepamos energía y qué sé yo, o vamos a responder algunas preguntas en ese caso. Pero si me conformo con pequeñas amplitudes, vamos a ver que eso sí lo podemos resolver.
¿Cuál es la ventaja de tener pequeñas amplitudes? Si el ángulo θ en radianes es chico, θ mucho menor que 1, entonces el seno de θ lo puedo desarrollar en serie de Taylor. ¿Saben lo que es una serie de Taylor? Perdón. ¿Taylor? ¿Saben? No, el año pasado lo sacaron del CBC. Técnicamente tendríamos que saberlo. ¿Ah, lo sacaron? A mí me lo tomaron. Sí, yo no lo tuve. me lo tomaron. Virtual lo sacaron. Virtual lo sacaron, pero el profe explicó algo rapidito por arriba, pero igual, no sabemos. Polinomio de Taylor vimos. Depende del profe. A nosotros no nos explicó nada, por ejemplo. Bueno, ok, vamos a ver. La serie, no me voy a poner yo a explicar serie de Taylor, pero la idea es que una función, cualquiera, uno la pueda aproximar con un desarrollo polinómico. O sea, está bien, una función cualquiera, y de x, no sé lo que es, pero si yo la exploro en un entorno de un punto, cerca de un punto, la puedo aproximar con un polinomio de orden creciente. Cuanto más preciso yo quiero ser, más órdenes. Entonces uno aproxima y para x aproximadamente, o sea, cerca de x0, como primero que nada el polinomio me va a dar la función evaluada en x0, o sea, decirme, bueno, ¿y cuánto vale justo ahí? Esto es medio poco, entonces quiero saber cuánto vale cerca. Entonces el siguiente orden del polinomio es de primer orden, o sea, lineal, sería como geométricamente aproximar por una recta, trazarle una recta tangente y decir que esto muy cerca se comporta como una recta, una función lineal. Me doy cuenta que acá no voy a tener lugar, pero tampoco yo iba a hablar de esto. Y para x cercano a x0 es la función directamente en x0 más el primer orden, que sería y', la derivada primera evaluada en el punto, por x menos x0. Esto sería aproximar por una recta tangente a la función alrededor, cerca de ese punto. Puedo seguir, viene el desarrollo, viene el segundo orden, y hasta ahí llego. 1/2 de la derivada segunda evaluada en el punto por x menos x0 al cuadrado, y seguiría tercer, cuarto, quinto orden, más órdenes cuanto más precisión yo quiero, con más certeza quiero aproximar la ecuación alrededor de ese punto. Entonces fíjense que y de x es cualquier función, bueno, derivable, tiene que ser derivable, como para poder realizar esto, infinitamente derivable. Y esto que está a la derecha es lo que se llama el desarrollo en serie de Taylor. O sea, un polinomio, una aproximación polinómica para tratar de ajustar a esa función por lo menos cerca de algún punto. Entonces, si θ es muy chico, uno puede decir que el seno de θ, o sea, acá yo quiero aproximar seno de θ alrededor de θ igual a 0, cerca de θ igual a 0. Y entonces uso el desarrollo de Taylor de la función seno, que es simplemente seno de θ, el orden más bajo, que es este. Bueno, seno de θ en θ igual a 0, justo en el origen, vale 0. Así que este término para esa función vale 0. Este otro, ¿cuánto vale? Bueno, θ menos 0, y la derivada primera, que es el coseno, evaluado en 0, vale 1. Entonces es simplemente θ. Y después seguiría, pero me basta con eso. Entonces quiere decir, cuando el ángulo es muy chico, el seno se comporta como el argumento. Siempre y cuando me mueva no más de, 5 grados, más o menos 5 grados, esto es una buena aproximación del seno. ¿Qué quiere decir? Que si esta es mi función seno, cerca de θ, esto es θ, esto es seno, cerca del origen, una recta, o sea, la función identidad, digamos.
el dibujo es muy malo, pero aproximar seno por una recta en más o menos 5 grados, 10 grados como mucho, está más o menos bien. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, porque si puedo suponer que el seno de θ es θ, esta ecuación diferencial ordinaria se convierte además en una ecuación lineal. Y más importante que eso, es una ecuación lineal de la cual podemos ver fácilmente su solución. Entonces, la derivada segunda, esta ecuación, si seno de θ es θ, es bueno, borro este pequeño repaso inesperado de Taylor. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, si no, hoy día van a Wikipedia, ponen serie de Taylor y los que no lo vieron, por lo menos tengan una primera noción. No digo que se pongan a estudiar este tema, pero tengan una idea de qué es cuando uno menciona el tema. Bueno, y acá entonces tengo que despejar. Todavía no sabemos resolver esto en principio, pero vamos a ver que es fácil, porque ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que lo que tengo que hacer es buscar una función tal que su derivada segunda sea proporcional a menos la misma función. ¿Qué función? Una adivinanza. ¿Qué función es tal que cuando la derivo 2 veces es proporcional a menos ella misma? Seno, tal vez. Seno, claro. Seno, coseno. Cuando yo derivo el seno me da el coseno, cuando lo vuelvo a derivar me da menos el seno, ahí está. Entonces derivado 2 veces me da menos la misma función. Lo mismo el coseno también. Coseno derivado da menos el seno, derivado da menos el coseno. Entonces senos y cosenos son, lo que pasa es que el seno y coseno son más o menos la misma función desplazada. Uno podría decir exponenciales, e a la lambda x, cuando la derivo una vez me da lambda por e a la lambda x, cuando la derivo 2 veces me da lambda cuadrado por e a la lambda x, lo que no me sale con la exponencial es el menos, ¿está? Entonces no sirve. Uno dice, bueno, una exponencial parece que sí, pero no. Senos y cosenos funcionan. Entonces, ahora podemos formalizar eso. Entonces, si es seno o coseno, ¿qué hago? ¿Qué elijo? ¿Seno o coseno? ¿Cómo hago para decir? ¿Tiro una moneda o qué hago? Cualquiera de los Seno, dos. porque aproximaste seno de θ a θ. No, pero este es otro. Sí, este es el seno de θ, lo aproximé. Ahora, listo. Ahora lo que estamos preguntando es la función θ de t. Θ con el tiempo. La pregunta es si θ puede ser coseno de t o algo así. Y pero sea que derives 2 veces el seno, 2 veces el coseno, te va a dar igual con el mismo, pero con un número negativo. Con negativo adelante. Por eso, las dos sirven. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Votamos? ¿Qué hacemos? ¿Alguna no te hace que la tensión sea positiva siempre o no? Puede ser, a lo mejor... puede ser el coseno de tu péndulo siempre por en eso esa posición. Tengo que probar con una y ver qué pasa, y pruebo la otra a ver qué pasa. A lo mejor alguna me termina dando algo incoherente. O como la ecuación es lineal, esta ecuación es lineal. ¿Lineal qué quiere decir? Que si θ1 es solución y θ2 es solución, la suma también es solución. Porque esta operación de multiplicar de θ por una constante es lineal. Y la derivada es una operación lineal, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea, quiero decir, si uno dice, yo tengo la solución, θ1, y el otro dice, yo también, es θ2, θ1 más θ2 también es solución. Constante por θ1 más constante por θ2 también es solución, porque es una ecuación lineal. Entonces, si tengo dos soluciones, lo que puedo hacer es escribir lo que se llama la combinación lineal, o sea, una constante por una más una constante por la otra. O sea, posibles soluciones. Profe, estás explicando algo muy rápido que nunca vi.
Tipo, no sé por qué se llaman lineales. Porque aparece a la primera potencia. Porque podría, recién no era lineal. Porque las variables no están al cuadrado, por así decirlo. Claro, lineal quiere decir si tita 1... ¿Y por qué hay dos soluciones? Y bueno, pues yo les pregunté a ustedes, uno me dijo seno y otro me dijo coseno. Podría haber más. Y pero si es lineal no tendrá que haber solamente una solución. O sea, ¿no es la definición de que algo sea de grado 1? Va a haber una única solución, pero si los busco así en el repertorio de funciones, por ahora tenemos dos. Yo lo que digo, si tenemos dos, una combinación lineal de ellas también. Si tita 1 es solución y tita 2 es solución, yo lo que le digo que tita igual a por tita 1 más b por tita 2 también es solución. Y ahí ya tengo un montón, porque a y b son constantes. Es fácil probarlo, o sea, si pongo esto acá le va a dar dos términos, las constantes van a salir afuera, va a quedar la derivada segunda de tita 1, y acá lo mismo, y van a ver que por partes se van a cumplir. Yo ya sé que esto es solución y esto es solución. Nada, esto pruébenlo, es fácil. Y esto pasa con cualquier ecuación lineal. Vale lo que se llama el principio de superposición. O sea, superponer soluciones también es solución. Entonces uno dice, es un lío. ¿Cuántas soluciones hay? Bueno, la solución es una sola. Una vez que la encuentre, porque como esta ecuación es diferencial, yo lo que tengo que agregarle son condiciones iniciales a esto, para poderla identificar puntualmente. No todas estas, sí, un segundo. No todas estas soluciones van a cumplir con las condiciones iniciales que yo le fije. O sea, yo a este problema le tengo que agregar a t igual a 0, ¿cómo lo suelto yo? ¿Qué velocidad inicial? ¿Cuál es la posición inicial? Con esas condiciones adicionales que yo de las que no hablé, voy a poder fijar aparentemente todas estas funciones, cuál es la que en realidad termina siendo la solución exacta del problema. Sí, había una pregunta. Sí, nada, igual ya me la despejé, muchas gracias. Ok. Profe, bueno. ¿Y por qué ahí, en lugar de tener de la derivada segunda respecto a tita, perdón, respecto al tiempo de tita, ¿por qué no lo escribe como la derivada de la aceleración angular y trata de pasar los diferenciales como hacíamos siempre? Bueno, porque entonces vos decís que haga esto. Esta derivada segunda también es de omega de t. Pero acá no, omega es un incógnito, omega es la derivada de esta. Acá pareciera que hay dos incógnitas, omega y tita, y es cierto. Una es la derivada de la otra. Y acá no hay manera de pasar términos e integrar todavía. ¿No? ¿No podés hacer la regla de la cadena? Sí, puedo, pero eso sería resolverlo por energía. Sería que, yo puedo decir esto, ustedes me dicen esto, a ver. Omega de tita de t, por ahí sale, pero no es lo que quiero hacer ahora. Ok. Como ya hicimos una vez, ¿no? Entonces, de omega de t sería de omega de tita por de tita de t. Sería como resolverlo por energía. Es difícil de explicarlo así, pero es así. Es una forma alternativa. Al hacer esto, uno no resuelve enteramente el problema, como no lo hicimos no me acuerdo qué era un tiro vertical de gran altura. Uno obtuvo la velocidad en función de la altura. Si yo pregunto cuánto tiempo tarda en alcanzar 1000 kilómetros, esa pregunta no la puedo responder con lo que hicimos para aquel problema. Y lo mismo pasaría acá. Si yo le pregunto, qué sé yo, cuál es el periodo, tampoco. Entonces, para resolver el problema tengo que obtener tita de t. Tita expresa el único grado de libertad que tengo en este problema. Tita es el que expresa ese grado de libertad. Entonces yo necesito tita. Si yo sé en qué posición angular está para todo tiempo, a partir de ahí respondo cualquier pregunta. Por ejemplo, si la tensión es siempre positiva o cualquier otra cosa. O cuánto tardará en estar en la posición tal. Pero para eso tengo que resolver esta ecuación diferencial. La que teníamos recién no era lineal, entonces no sabemos resolverla. Si son pequeñas amplitudes, la convertimos en lineal.
y de repente tenemos varias soluciones. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es ponerle posibles soluciones y ustedes después van a poder ir viendo que son todas equivalentes en realidad. Una forma posible es coseno. ¿Me dijeron coseno? Bueno, coseno. O sea, θ de t, al coseno le ponemos una constante adelante, le tenemos que poner ciertas constantes. Fíjense que acá hay un g sobre L que tiene que aparecer de algún lado. La constante A, por ejemplo, coseno, y acá no pongo t, simplemente piensen que lo que tiene que haber acá, el argumento del coseno, o de la exponencial, o de cualquier función trascendente, tiene que ser adimensional. Entonces, t no va. Tengo que poner una cosa que tenga unidades de inversa de tiempo. Entonces voy a poner omega por t. Y en general puede tener una constante también, omega t más phi. Acá le puse todas las constantes como para prever que la generalidad del caso. Esas constantes me van a permitir, primero, que aparezca el g sobre L, que solo no va a aparecer. Y segundo, que las varias condiciones iniciales que uno pueda tener, las pueda cubrir fijando valores de esas constantes. Esa es una. Ahora, recién decíamos, ¿por qué coseno y no seno? El seno también tiene derecho, digamos. Entonces, bueno, esta es otra. Le pongo otro valor a la constante. Bueno, acá pongo pi', qué sé yo. Esas constantes son genéricas. O si es seno y coseno, y yo digo una combinación lineal también sirve, ¿por qué no? Qué sé yo, sec, coseno. Todas esas son en realidad equivalentes. Equivalente quiere decir que si elijo apropiadamente las constantes, esta se convierte en esta. Si hay ciertas relaciones entre estas constantes, si yo las dibujo con el matemática, con el MATLAB, con lo que quiera, eligiendo apropiadamente las constantes, las tres formas de escribirlo pueden ser la misma. Con lo cual, esa aparente generalidad no es tal. Cualquiera de estas expresa todo lo necesario. Entonces voy a hacer solamente un caso, y después de todas maneras esto lo van a ver con todo el detalle que haga falta en la práctica de hoy. Elijo una cualquiera, la primera, por ejemplo. Elijo θ de t igual a coseno de omega t más phi. Y hagamos un caso concreto. Concreto quiere decir, demos, todo eso lo va a hacer el enunciado del problema, démosle condiciones iniciales. Fíjense que esto es de derivadas segundas. Hay una primera cosa que tengo que hacer antes de las condiciones iniciales, que es mostrar que esto, lo primero que tengo que hacer en todos los casos es mostrar que es solución, ¿no? Como que yo ya lo sé, no necesito, pero hagámoslo. Verifiquemos que esto es solución. ¿Y qué pasa con la gravedad y el radio y todo eso? Por eso. Alguna de estas constantes va a tener que valer algo particular para que aparezca el g sobre L. Por eso, me estaba comiendo ese paso. Elijo esta, verifiquemos. Verifico qué quiere decir. Esto lo pongo acá y veo que el lado izquierdo es igual al derecho. Si no, no es solución. Verifiquemos qué es solución. Porque hasta ahora de palabra dijimos, bueno, seno, coseno, la suma de los dos, qué sé yo, pero nunca lo chequeamos. ¿Cómo? Se escucha, sí. Derivemos dos veces, para lo cual primero tengo que derivar la primera, ¿no? La primera derivada, ¿cuánto vale? La primera derivada, no es lo que quiero, pero no hay manera. Tengo que derivar primero una vez y después la segunda. La primera derivada de esto me va a dar coseno es menos el seno. Y después tengo el omega ¿no? Que también sale como, va a valer menos a omega
seno de omega t más phi. ¿Sí? La derivada del coseno es menos el seno y la derivada de lo que está dentro es omega. Y ahora voy a hacer la derivada segunda. Derivada segunda es derivar la derivada primera. Entonces tengo que derivar esto, la derivada del seno es el coseno y otra vez un omega que sale afuera. Entonces menos omega cuadrado a coseno de omega t más phi. Entonces ahí abajo, voy a borrar el dibujo para poder terminar. Y fíjense que lo que me queda es menos una constante por a coseno, que es la misma función. O sea, esto que es menos omega cuadrado por tita. Porque a coseno omega t más phi es tita. Entonces la derivada segunda efectivamente es menos una constante por tita. Lo que tengo que hacer es decir que omega cuadrado es g sobre L. Omega cuadrado es g sobre L, o sea, omega raíz de g sobre L. Entonces, de acá en más, ese omega no es cualquier constante, no la fijan las condiciones iniciales, sino que la fija la dinámica del problema. Es decir, θ de t es a coseno de omega, o sea, de raíz de g sobre L, por t más phi. Me quedan las constantes. ¿Cómo? Perdón que me interrumpa. No, A y phi, no sé cuánto valen. Iba a decir que eso lo determina las condiciones iniciales. No me molesta que me interrumpan, ¿no? O sea, ya lo dije al principio y lo digo en serio, o sea, interrumpan. Si me interrumpen a cada rato, ya les voy a decir, pero está bueno que pregunten. En el problema en sí, ¿qué vendrían a representar A y phi? Phi sería un ángulo y A... No, pero todavía falta, no terminé, porque esta es lo que mostramos es que esta expresión es solución de la ecuación diferencial a la que llegamos. No tenemos después A va a ser la amplitud. Claro, ese va a ser el nombre, pero más importante, todavía yo no les di condiciones iniciales. Entonces, no dijimos, bueno, ¿y cómo arranca este péndulo? ¿Se mueve así, da toda la vuelta? ¿Se mueve así, qué sé yo? No dije nada, entonces esa información me falta. Es la información que va a tener el enunciado del problema, pero como yo lo estoy enunciando, digamos. Entonces, elijamos condiciones iniciales. Para las siguientes condiciones iniciales, CI quiere decir condiciones iniciales, ¿no? Las siguientes condiciones iniciales van a ser un péndulo que en t igual a 0 está en θ sub 0. En t igual a 0, lo largo de θ sub 0 es un ángulo que yo conozco, 10 grados, y lo dejo sin velocidad inicial, o sea, quiero decir, lo corro 10 grados y lo suelto. Esa va a ser la condición inicial. Recién cuando doy esa condición inicial puedo preguntar cuánto vale θ de t con todos los parámetros fijados como dato, ¿no? Este movimiento, si lo largué desde 10 grados, entonces la solución me debería decir cuánto vale el ángulo en cada momento que yo quiera. Entonces, estoy dando estos datos. Claro, si los ángulos son grandes, está mal la aproximación que hice. O sea, yo ahora me tengo que limitar a las aproximaciones que hice. Por ejemplo, que los ángulos eran chicos. Si los ángulos fueran grandes, no sé la respuesta. Por eso digo 10 grados como mucho.
Profe, omega yo 0. no entendí. Sí. No entendí ahí abajo de dónde sacaste bueno, justo me tapa la barra del Zoom. Menos abajo de todo, donde dice la segunda derivada. Sí. Ahí, justo lo último de todo. Sí. No entendí cómo te dio igual a menos omega al cuadrado de tita. Y porque esto es tita, fíjate. A coseno omega t más phi. A coseno omega t más phi, eso es tita. Es la función que vos propusiste. Bueno, nosotros propusimos. Justamente, ustedes dijeron, más o menos rápidamente, ¿qué función derivada 2 veces da menos esa función? Coseno. Y bueno, es cierto, la derivo 2 veces me da menos la función, con una constante que necesito. Y bueno, verificamos eso que dijimos, o sea, que al derivarla 2 veces me da menos la constante en el medio por la función. La constante la necesito porque tiene que valer esto. Entonces, ¿sí? ¿Sí o no? Decime. Sí, sí. Ok. Decía, la condición inicial es, lo dejo, o sea, no le doy velocidad inicial, no lo empujo. Sin velocidad inicial, velocidad angular inicial es 0. El ángulo es θ 0, a t igual a 0. Entonces, con estas condiciones iniciales, veo si puedo fijar a I∅. O sea, θ. Las dos condiciones iniciales son las siguientes. Condiciones iniciales. θ a t igual a 0 es θ sub 0, un dato que me dieron. ¿Cuánto vale θ a t igual a 0? Bueno, esto en t igual a 0, o sea, a coseno phi. ¿Ok? Entonces ahí tengo a y phi, que son dos constantes que metí yo de prepo. Las podría despejar en función de θ 0. No todavía porque tengo dos incógnitas y un solo dato. Y la otra es omega, o sea, de θ de t, de θ a dt, evaluado en t igual a 0, que sea 0. Eso es soltarlo en ese ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, derivar y evaluar en t igual a 0. Primero derivo y después especializo. La derivada, voy a hacer las dos cosas de un saque, pero primero derivo y después especializo en el tiempo 0. La derivada del coseno es menos el seno, multiplicado por esta constante, entonces es menos raíz de g sobre l a seno evaluado en 0, o sea, es solamente el seno de phi. Entonces ahí tengo mi segunda ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, que son a y phi. Empecemos por la segunda, que es más fácil. Para que esto dé 0, o a vale 0, pero si a vale 0, sonamos, porque si a vale 0 no tengo solución. Entonces a no es 0, entonces el seno de phi es 0. Si el seno de phi es 0, phi puede ser tanto 0 como pi, elijo phi igual a 0. Y ya casi termino, ¿eh? ¿Qué hora es? Uy. En realidad podrían terminar ustedes, o sea, me pasé de tiempo, termino ya. Elijo phi igual a 0. Profe, ¿podría subir un poco más la cámara? Claro. Ahí se ve perfecto. Ahí, Okay. gracias. Phi igual a 0. Y a, entonces, si phi vale 0, el coseno de 0 vale 1, entonces a es θ 0. Y pongo entonces la solución. Θ de t termina siendo a, que es θ 0. Este es dato. La diferencia es que esto es dato. Es la amplitud inicial que me dijeron. Por el coseno de raíz de g sobre l por t, y más phi que 0, en este caso.
Pero ahí tengo mi solución concreta, donde concreto quiere decir con todos los parámetros son datos del problema para una condición inicial determinada. Bueno, el coseno ya sabemos es una función periódica, lo cual expresa el movimiento que intuitivamente esperamos que sea periódico para un péndulo. Esto no resuelve todas las preguntas que ustedes tenían, porque solo es la expresión rigurosa para ángulos suficientemente chicos, donde vale la aproximación que tuvimos que hacer. Pero bueno, puedo chequear con esto si la tensión siempre es positiva, van a ver que sí en este caso. Y bueno, para otros casos hay que esperar por ahí un poquito más. Corto acá, me fui de tiempo 5 minutos, pido disculpas a los docentes. Y bueno, hagamos 10 minutos de, si les parece, de intervalo hasta y cuarto. Profe, ¿no consideraría la G negativa? No. No.